Vamos a iniciar nuestra última clase de esta asignatura, epistemología. Pues ya hemos recorrido todo el temario que teníamos para este semestre y pues las actividades que están únicamente, pues está pendiente la actividad que se cierra el domingo a la medianoche, que es el ensayo. Si de pronto alguno de ustedes no subió por alguna razón alguna de las actividades, eh, por favor envíenmelas al correo, pero tiene que ser esta semana, tiene que ser antes del domingo, para que se pongan al día con eso. Si de pronto no alcanzaron a subir o tienen pendiente una de estas últimas actividades de la Corte 3. Pues el foro sí es un poquito difícil, porque pues el foro básicamente es un debate. Pues no es responder las preguntas, porque no es un quiz. Las preguntas son orientadoras, es un debate donde pues está la participación, la interacción con ustedes. Pero bueno, ahí miramos. Si de todas maneras alguien no participó en el foro, pues comuníquese conmigo al correo y revisamos a ver qué podemos hacer para que no les quede la nota de ese foro en cero. Y de las otras actividades, pues sí, si de pronto no la alcanzaron a subir a la plataforma, envíemela también al correo, pero el plazo último es este domingo, porque ya la próxima semana tenemos que empezar a calificaciones y a subir y a cerrar el semestre, muchachos. Entonces, vamos hoy rápidamente a hacer un repaso muy general y a puntualizar en lo que trabajamos durante todo el semestre en esta epistemología. Y entonces recordemos que nosotros iniciamos nuestro semestre con unos conceptos base. Trabajamos sobre la epistemología en general, como esa rama de la filosofía que, recordemos, eh, es la manera como abordamos, cómo se obtiene el conocimiento. Y pues eso es lo que nosotros hemos desarrollado a lo largo del semestre. Aplicar la epistemología, ese conocimiento, ese acercamiento a las normas, a las leyes, a los fenómenos, a las situaciones jurídicas, eh, en esas dos grandes líneas. Una, pues, digamos, la parte de la interpretación de las normas, y otro lo que tiene que ver con la investigación que ustedes plantearon en un tema jurídico, en un fenómeno o una situación jurídica o un problema jurídico que ustedes quieran resolver. Entonces, a partir de eso, pues obviamente nosotros nos ubicamos en ese manejo de las ciencias sociales, como lo es el derecho. Y ahí pues fíjense que básicamente los fundamentos del derecho son las normas, uno, la metafísica. Recuerden que la metafísica es toda esa parte que tiene que ver con el ser, con la razón de ser de las cosas, con el fin último, eso teleológico, propósito, y obviamente con la ética, que tiene que ver con todos los principios axiológicos, todos esos valores, pues que obviamente rigen el derecho. Entonces, eso es fundamental. Recordemos que la epistemología sirve para examinar los límites del conocimiento. Fíjense que nosotros eso es lo que hicimos, saber hasta dónde llegan las normas, de dónde provienen, cuáles son los límites de esas normas, de las leyes en su interpretación. En nuestra investigación, pues nosotros hasta dónde queremos llegar con nuestra investigación, qué es lo que pretendemos con la investigación, y todo lo hacemos con esa aproximación epistemológica que nosotros hacemos de las cosas. Entonces, esa es la razón. Evaluar metodologías. Recordemos que vimos metodologías para la interpretación, métodos para la investigación. Entonces, y eso nos permite evaluar, la epistemología nos permite evaluar pues cuál de esas metodologías es la que más nos conviene, cuál es la que más nos sirve, por cuál nos podemos orientar para la interpretación, para la investigación, etcétera, etcétera. Reflexionar sobre las corrientes epistémicas, porque recordemos que la base de la epistemología son esos enfoques que nosotros vimos, que ustedes trabajaron en sus exposiciones y que después resumieron en un cuadro sinóptico, que fue una de las actividades que hicimos en el curso. Y lo que nos permitió fue conocer pues las diferentes formas, los diferentes enfoques
que nosotros podemos tener para aproximarnos es el conocimiento. Lo podemos hacer de forma pragmática, lo podemos hacer de forma inductiva, lo podemos hacer de forma subjetiva, es decir, muchas formas. Y recordemos que esas corrientes epistemológicas, esa manera de conocer, de aproximarnos nosotros al conocimiento, depende mucho de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra estructura mental y obviamente de la manera como orientamos nosotros nuestra parte disciplinar, en nuestro caso, el derecho. Entonces, todo eso es lo que nos permite la epistemología para poder reflexionar acerca de ese ser, de esa esencia que es el derecho y que básicamente tiene como fundamento la justicia y la verdad. Entonces, esos elementos fue que lo que nosotros realmente aplicamos, esos conceptos generales de la epistemología, lo que hicimos fue aterrizarlos en lo jurídico a través de dos elementos fundamentales de la epistemología jurídica, la interpretación y la investigación. Entonces, pues obviamente relacionado con estos pensamientos y esos enfoques, pues tenemos los tipos de pensamiento. Son las formas ya como nosotros hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida por nuestra educación, por nuestro entorno, por nuestra genética, por la manera como nosotros somos, pensamos, sentimos, pues nosotros tenemos diferentes tipos de pensamiento. O sea, no solamente uno, o sea, nosotros tenemos varios tipos de pensamiento dependiendo de las situaciones y lo que pasa es que obviamente pues hemos desarrollado o nos hemos inclinado más, sobre todo como profesionales, como abogados, por un tipo de pensamiento. Entonces hay personas que tienen pensamiento analítico, o sea, son esas personas capaces de establecer diferencias, de separar las partes de las cosas, de analizar cómo es cada una de las partes y llegar a ese principio, a ese conocimiento del todo a partir de esos elementos que lo constituyen. Hay otras personas que tienen más desarrollado el pensamiento sintético, que es como comprender la situación, analizar los fenómenos, la realidad mediante unos parámetros, unos estándares que están establecidos, entonces lo podemos manejar ahí. También podemos desarrollar o tenemos desarrollados algunos más que otros, o todos tenemos desarrollado el pensamiento crítico, que es ese pensamiento que nos hace dudar de esas certezas absolutas. Muy, es muy fundamental este tipo de pensamiento en el derecho, porque no hay certezas absolutas, no hay cosas únicas, no hay nada absoluto, o sea, todo es parte de un análisis, de una reflexión, de un consenso, puede tener diferentes perspectivas, diferentes visiones, y a partir de eso se va construyendo el pensamiento crítico. Otros pues tienen más desarrollado el pensamiento creativo, o sea, eso no es solamente de los artistas o de estas personas que manejan la creatividad y el diseño y la música, la pintura, etcétera, etcétera, sino que el diseño, el pensamiento creativo, pues básicamente cuando uno tiene este tipo de pensamiento muy desarrollado, comienza a generar, a descubrir soluciones nuevas, a buscar cosas novedosas, a buscar una nueva manera de hacer las cosas. Entonces, digamos que en el derecho, pues también el pensamiento creativo es muy válido. Buscar nuevas formas de interpretar las leyes, de solucionar problemas jurídicos, situaciones o fenómenos del ámbito judicial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nosotros desarrollamos un pensamiento creativo. O el pensamiento reflexivo, que tiene que ver con esa capacidad que tenemos nosotros para reconocer y desarrollar eh, diferentes alternativas, diferentes soluciones para un problema. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre algo, empezamos a buscar diferentes salidas, diferentes respuestas, diferentes alternativas, y ahí lo que estamos poniendo en práctica es un pensamiento reflexivo. Mientras que las personas que desarrollan el pensamiento lógico, pues digamos que más aplicado a la parte científica, entonces ese pensamiento lógico es muy analítico, muy procedimental, paso a paso, muy sistemático para solucionar las cosas. Pero nosotros vimos a lo largo del semestre que, digamos, hay partes del derecho, de la interpretación de las normas,
de la investigación que requieren ese pensamiento lógico, esa estructura sistemática para resolver las situaciones. También podemos desarrollar el pensamiento analógico, que es esa capacidad que tenemos para hacer comparaciones entre fenómenos, situaciones que tienen una cierta semejanza. Nosotros lo aplicamos en el derecho cuando nosotros analizamos situaciones jurídicas, sentencias, decisiones judiciales que sobre la misma naturaleza, sobre fenómenos similares se produjeron, cómo se interpretó la ley, cómo se aplicó la ley en esas situaciones y nosotros hacemos una analogía y podemos desarrollar también ese pensamiento analógico entre el derecho. Y el pensamiento práctico, pues que tiene que ver con esa competencia que tenemos nosotros para que poder seleccionar es un curso de acción, o sea, lo práctico. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta situación? En este caso que se nos presentó, en este problema jurídico, en esta situación que se nos presenta diariamente en los estrados judiciales o en los tribunales o en las instancias judiciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo aplicamos esta ley? ¿Cómo hacemos que esta norma nos sirva, nos funcione prácticamente? Entonces, ahí estamos aplicando un pensamiento práctico. Entonces, como les decía, estos tipos de pensamiento que se abarcan, que nosotros podemos desarrollar, todos los tenemos, o sea, no es que tengamos uno o no tengamos alguno. Lo que pasa es que, les repito, por nuestra profesión, por nuestro trabajo, por nuestra educación, por nuestra formación, por nuestro entorno familiar, social, por la misma genética nuestra, pues nosotros desarrollamos unos tipos de pensamiento más que otros y por eso es que nosotros a raíz de esos tipos de pensamiento abordamos las normas, abordamos la ley, abordamos el derecho a partir de diferentes enfoques epistemológicos. O sea, dependiendo de los tipos de pensamiento que nosotros privilegiamos, entonces nosotros nos inclinamos por un enfoque epistemológico para trabajar, para realizar, para conocer todas estas cosas del derecho. Eso es básicamente lo que vimos y a partir de ahí pues vimos las corrientes epistemológicas, no todas, porque hay muchas corrientes epistemológicas, sino digamos las que son mucho más frecuentes y mucho más aplicables a la epistemología jurídica. Entonces recordemos que vimos el empirismo, el racionalismo, el realismo, el idealismo, el dogmatismo, el escepticismo, el subjetivismo, el criticismo. Y fíjense que si nosotros lo analizamos, esas corrientes epistemológicas están muy relacionadas, muy articuladas con esos tipos de pensamiento que nosotros desarrollamos como abogados. Entonces, a eso es básicamente lo que nosotros vimos en ese principio. Y comenzamos a trabajar la parte de investigación paralelamente y comenzamos con el tema del problema. Recuerden que fueron las actividades que ustedes primero hicieron en su semestre, que fue eh, escoger un tema de investigación, analizar cuál era qué problema había ahí, qué fenómenos, qué necesidad había para resolver. Y entonces fíjense que lo que es un problema en la investigación es la primera inquietud, es la primera idea que da origen a la investigación. O sea, yo quiero resolver esta situación o quiero saber por qué se está dando este tema de la congestión judicial o quiero saber por qué no son efectivas las leyes de protección a la mujer o por qué hay tanto debate o por qué hay tanto debate jurídico sobre el tema del aborto. Entonces ustedes ahí encontraron un problema, una inquietud, una necesidad y esa fue su primera idea de investigación. Entonces fue el planteamiento del problema. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar esa idea, ese problema, a través de el planteamiento, la descripción, y nos hicimos entonces una pregunta a partir de todo ese análisis, de todo ese planteamiento, una pregunta. Y la pregunta es básicamente cómo, en esencia era cómo con nuestra investigación podíamos nosotros resolver ese problema, satisfacer esa necesidad o simplemente abordar ese fenómeno, ese problema que estábamos haciendo. Y para el planteamiento del problema, entonces dijimos, bueno, pero el problema, ¿cómo,
¿qué elementos tiene? O sea, el problema se puede abordar desde diferentes formas, de diferentes maneras, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿cuáles son las variables? ¿Qué es lo que compone, qué es lo que conforma ese problema que nosotros estamos investigando? Entonces dijimos, bueno, el problema es la no aplicabilidad correcta de las normas sobre la violencia femenina. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de no aplicar esas normas? El efecto es tal. Y entonces ahí definimos una variable dependiente. Bueno, ¿y cuáles son las causas de ese problema, de esa situación? O sea, ¿qué lleva a que se produzca ese problema, se produzca ese fenómeno? Entonces, las causas son esta y esta. ¿Qué hicimos ahí? Pues definir las variables independientes. Pero, pues, como teníamos que darle mayor concreción a nuestro problema, dijimos, bueno, pero a ver, estas causas y este efecto, pues deben haber cosas que medien, que regulen, que articulen esas causas con ese efecto. Y ahí hablamos de variables intervinientes. Y dijimos, bueno, entonces lo que pasa es esto. Este fenómeno, este problema se está dando por estas razones, tiene este efecto, tiene estas causas, entonces lo que pasa es esto. El problema es tal. Y lo que hicimos fue plantear una hipótesis. Entonces ya cuando nosotros desglosamos ese elemento del problema así de esa manera, lo que hicimos fue redactarlo de forma tal que se integrara en una redacción en 2, 3 párrafos o en un párrafo si se quería, estas situaciones. Y lo que hicimos fue una descripción del problema. Y a partir de ahí planteamos esa pregunta problemática. Digamos que esta es como la esencia del eje y pues fíjense que eso fue lo que más le trabajamos a nuestra parte de investigación. Para luego centrarnos en la epistemología jurídica, obviamente partiendo de esa definición que nosotros tomamos como base, la epistemología jurídica como esa reflexión sobre el derecho, sobre las normas, sobre las leyes, sobre todo el ordenamiento jurídico, tratar de comprender, de interpretar las normas a partir de diferentes enfoques epistemológicos, pero también hay diferentes métodos de interpretación que existe y poder nosotros entender, llegar al espíritu de esa norma y poder ver cómo esas normas se están aplicando, están funcionando, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, cómo nos sirven y todo eso basado en un elemento fundamental que ya lo había mencionado el derecho, que es el conocimiento de la verdad. Y obviamente pues vimos cómo se estructura. Entonces esa epistemología jurídica pues surge, esa reflexión, ese conocimiento del derecho como objeto de conocimiento, esa aplicación de la ley, pues surge de una interpretación que es lo que hace la hermenéutica jurídica. Y la hermenéutica jurídica pues comprende diferentes métodos de interpretación. Ahí lo puede hacer uno deductivamente, críticamente, comparativamente, inductivamente. Y fíjense que estos métodos que tiene la hermenéutica y la filosofía del derecho para reflexionar sobre la ley, pues tienen que ver con los enfoques epistemológicos y con los tipos de pensamiento que ya vimos. Entonces, eso es básicamente, digamos, como esa estructura de donde viene esa epistemología jurídica y cómo se desprende desde la filosofía del derecho y todos los métodos de hermenéutica y de filosofía que aplicamos nosotros en el derecho. Y obviamente ahí vimos esos dos grandes elementos y nos metimos en el tema de la interpretación como uno de los elementos de los ejes fundamentales de la epistemología jurídica es la interpretación de las leyes, la interpretación de las normas, del ordenamiento jurídico. Y eso pues obviamente están establecidas unas características que es doctrinal o científica, que es la interpretación que se hace a partir de esos teóricos, de esos científicos, de esos estudiosos investigadores del derecho, esas autoridades máximas en la ciencia del derecho que sientan doctrina sobre el derecho, o se puede hacer desde lo judicial, desde lo jurisprudencial, que es ya, digamos, esa interpretación
que hacen los jueces, los tribunales, que son de carácter obligatorio, o sea, la forma como un juez interpreta una ley y da sentencia, o un tribunal, pues es de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Pero obviamente también está la interpretación que realmente le da quién es el autor de la norma, de la ley, o el poder legislativo, que es quien expide y, digamos, reglamenta las leyes y todo el ordenamiento jurídico. Entonces, digamos que esas tres categorías son las grandes categorías en las que se divide la interpretación jurídica. Y obviamente, pues diferentes métodos, que fue los diferentes métodos, lo podemos hacer apegados a la letra de la ley gramatical, eh, haciendo la interpretación de todas las leyes que hacen parte del sistema. Recordemos que las leyes no son aisladas, hacen parte de un ordenamiento jurídico, de todo un sistema jurídico. Entonces la podemos hacer ahí, lo podemos hacer a lo largo de la génesis y de toda la trayectoria, de la evolución que ha tenido a lo largo de la historia esa ley y esa norma. Lo podemos interpretar, hay un método desde la genética de cómo surgió esa ley, de dónde nació esa ley, qué situación jurídica hizo que esa ley se expidiera, cómo se produjo, cuáles fueron las situaciones jurídicas, sociales que habían en ese momento y que dieron origen a esa ley, a esa génesis de esa ley. O lo podemos interpretar desde tratar de interpretar cuál es el fin último, cuál es el propósito final de esa ley, de esa norma. O podemos interpretarla dependiendo el uso, la aplicación que le vamos a dar. O sea, la podemos interpretar dependiendo el caso específico donde vamos a aplicar esa ley o donde vamos a investigar sobre esas leyes. Entonces, de acuerdo a ese uso práctico, es que nosotros podemos interpretar. O simplemente como hace la jurisprudencia, es que nosotros interpretamos una norma por analogía, o sea, por comparación, o sea, ya en este caso, en una situación similar, en un caso parecido, en otras circunstancias muy similares a esta norma se interpretó de tal manera, entonces nosotros vamos a hacer esa misma interpretación, vamos a extender esa interpretación de la ley a este nuevo caso, a esta nueva investigación, a esta nueva situación. Entonces, básicamente, esos fueron los métodos de interpretación jurídica que nosotros vimos. Y obviamente todo esto fundamentado en esa lógica jurídica. Recordemos que de todas maneras la lógica jurídica es un método ordenado, sistemático, donde hay que analizar la estructura de las normas, todos los conceptos, todo el razonamiento jurídico que ha habido a lo largo de esas leyes, de esas normas, y obviamente lo que se busca siempre es que la ley se vaya perfeccionando para alcanzar ese otro valor del derecho que es la justicia. Recordemos que el fundamento del derecho es alcanzar la justicia y, y poder encontrar la verdad. Entonces eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Y por el lado del otro elemento de la epistemología jurídica, pues es la investigación jurídica, que son todos esos procedimientos reflexivos, sistemáticos, eh, que hacemos nosotros considerando esos cambios sociales, políticos, económicos, y es básicamente lo que ustedes han hecho con su trabajo de investigación. O sea, sobre los nuevos cambios en la sociedad, sobre los nuevos cambios en las relaciones de las personas, en las dinámicas familiares, en los valores sociales, etcétera, etcétera, pues obviamente ustedes lo que han es reflexionado de manera crítica, de manera creativa, cómo se pueden solucionar los problemas, cómo se pueden satisfacer las necesidades que surgen de esas dinámicas en todos los aspectos que ustedes escogieron en los temas de su investigación. Y obviamente, o lo hicieron desde el derecho natural, que esos son los enfoques, es decir, interpretando la ley, analizando, investigando ese fenómeno, desarrollando su investigación desde una parte más social, desde esa concepción sociológica del derecho y obviamente relacionado con temas como varios lo plantearon, teniendo en cuenta aspectos sociológicos, psicológicos, es decir, toda la parte interdisciplinaria
del derecho y otras ciencias ajustadas a la realidad social de esos fenómenos culturales, sociales que ustedes analizaron, como son todos esos fenómenos básicamente que son la mayoría de sus proyectos de investigación. O hay otros que se enfocan desde el derecho positivo, donde simplemente la interpretación de la ley, los fenómenos jurídicos solamente a partir de los hechos, o sea, apegado a lo que dice la norma y a lo que son los hechos puramente, o sea, mejor, desde el derecho puro. Entonces, esos son los enfoques y ahí pues obviamente esa investigación jurídica, recordemos que se fundamenta en esos 4 hechos de la vida jurídica, de la vida cotidiana que desarrollamos nosotros los abogados a diario, que es el hecho normativo, o sea, las leyes, el ordenamiento jurídico, la existencia de las normas, el seguimiento, el cumplimiento de las normas, en todas las disciplinas del derecho, en lo público, en lo privado, en la de familia, en penal, en comercial, en internacional, etcétera, etcétera. El hecho histórico, porque es necesario conocer de dónde vienen esas leyes, por qué se produjeron esas leyes, cuál fue su génesis, cuál fue su evolución, ese ordenamiento jurídico, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia. El hecho social, que es todo el impacto, toda la efectividad, es decir, ya la aplicación de esas leyes en la realidad, en el mundo en que vivimos nosotros, en los diferentes casos, en las diferentes situaciones que nosotros tenemos que resolver. Entonces, ese hecho social y obviamente el hecho axiológico que recordemos tiene que ver con los valores. Y ahí los valores fundamentales, insisto, son la justicia y la verdad. Y ahí, pues, investigaciones jurídicas hay de 4 tipos. Hay dogmática, muy de la norma, de la ley, de lo que dice la letra de la norma. Sociojurídica, que es ya analizando aspectos sociales, culturales, etcétera, etcétera. Filosóficos, ya desde la parte de la reflexión sobre el fin último de las normas, el propósito final de la norma, etcétera, etcétera. Y el histórico, que es toda la trayectoria que ha tenido la historia y obviamente en esos tipos de investigación, pues vimos diferentes variantes. Entonces, eso fue lo que ustedes implementaron en su investigación, diciendo, pues, cuál era el enfoque epistemológico que iban a abordarlo, cuáles eran los métodos de interpretación y obviamente, pues ya su investigación, cómo se iba a orientar. O sea, de qué tipo de investigación estábamos hablando y obviamente en alguna de las variantes de ese tipo de investigación. Y ya hablando de la investigación concreta de su trabajo, pues plantearon los objetivos, vimos cómo es el objetivo general, o sea, es como la gran respuesta a esa pregunta problemática, que es el propósito general de su investigación, la gran respuesta a ese fenómeno, a esa necesidad, a ese problema que ustedes van a resolver, a esa necesidad que van a satisfacer. Y los objetivos específicos como los logros intermedios que les van a permitir, como los pasos, grandes pasos que les van a permitir llegar a ese objetivo general. Y ahí vimos de esos objetivos cuáles eran sus propósitos, cómo se redactaban, cuáles eran las características que tenían esos objetivos, etcétera, etcétera. Y llegamos a la justificación, que es, digamos, el trabajo que tenían ustedes para eh, el fin de semana pasado en los grupos de investigación de acuerdo con los trabajos que estaban realizando. Entonces, justificar por qué estaban realizando la investigación, cómo se proponen solucionar ese problema o ese fenómeno que ustedes están investigando, con qué propósito hacen esa investigación, para qué se metieron a investigar sobre la congestión judicial, sobre el aborto, sobre la protección al medio ambiente, o sea, todos los temas que ustedes hicieron. ¿Y qué beneficios trae esa investigación que ustedes están haciendo? ¿A quién beneficia? ¿A las normas, a las leyes, a las instituciones, a ustedes o a todos? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Y como les decía, pues obviamente justificar cuál es el enfoque epistemológico con el que van a abordar su investigación, qué método o métodos de interpretación de las normas fundamentan su investigación están haciendo y justificar por qué creen que esos métodos son los ideales para su investigación.
qué tipo de investigación es, si es sociojurídica, dogmático-jurídica, histórico-jurídica, filosófica-jurídica, qué variante de esos tipos seleccionaron y por qué. Entonces, decir, fíjense que la justificación son razones, los por qué hacemos la investigación, cuál es el propósito, cuál es la investigación, por qué el enfoque, por qué el método, por qué el tipo de investigación. Entonces, es una justificación de por qué estamos haciendo todas esas cosas en nuestra investigación y era básicamente lo que teníamos que presentar ya finalmente pulido y ajustado en nuestro trabajo de los grupos de investigación tenían que los grupos que hicieron la investigación presentarlo en esa actividad que teníamos para esta corte 3. Ya el planteamiento del problema, la pregunta, los objetivos, la justificación, y eso es básicamente los elementos. Obviamente, esto les debe servir de base para el siguiente nivel de esto, que es investigación 1 o metodología de la investigación, no sé cuál es la materia que siga, pero digamos este es el fundamento para que ustedes sigan desarrollando el tema de investigación. Igual los que vayan a hacer el tema de investigación, se vayan por la opción de grado de investigación, pues le va a servir, o quienes escojan hacer la especialización como opción de grado. En la especialización, pues obviamente hay que hacer un trabajo de investigación, entonces estos elementos son los básicos, los fundamentales para esos elementos. Y finalmente, pues terminamos ya con nuestro ensayo, obviamente más de carácter disciplinar de la facultad del área de derecho, que tiene que ver con algo fundamental que se desarrolla, que desarrollamos los abogados, que es la argumentación. O sea, los abogados siempre van a que escribir demandas, hay que presentar documentos a los jueces, hay que redactar peticiones, hay que redactar tutelas, hay que, o sea, una cantidad de documentos jurídicos que básicamente tienen que estar es argumentado. Ahí lo que se presentan en los escritos de derecho en cualquier instancia jurídica, en cualquier nivel de un proceso jurídico, tienen que ser argumentaciones porque ese es el elemento fundamental, esa es la esencia del abogado, argumentar. Y para argumentarlo, pues debe tener un criterio de desarrollo de eso. O sea, una forma de conocer las cosas, un enfoque epistemológico, una manera de pensar, un tipo de pensamiento, una manera de dar interpretación a las normas, interpretación jurídica, una manera de investigar sobre las leyes, sobre el caso, sobre las pruebas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de investigación jurídica. Entonces, eso se escribe básicamente en un ensayo, o sea, realmente lo que nosotros hacemos con el ensayo. Entonces, en este caso, pues el tema era la importancia de la epistemología en el derecho, que es lo que ustedes tienen plazo de presentar hasta este domingo. Y los pasos, pues obviamente saber, tener idea de lo que estamos hablando, de qué se trata el ensayo, así como nosotros eh, debemos tener idea clara de cuáles son los elementos que van a constituir un alegato, una demanda, una tutela, un derecho, una reposición, bueno, lo que ustedes les quieran. Y obviamente pues hay que analizar juiciosamente ese análisis, identificar esos elementos, buscar, si es necesario, apoyarse en otros profesionales respecto a eso que nosotros estamos trabajando y obviamente ordenarlo, hacer un plan de escritura. Entonces, fíjense que tanto en el ensayo crítico como en la realidad, en los documentos que nosotros hacemos como abogados cotidianamente en la realidad, esas son las formas de escribir y de redactar eso. Y entonces, pues obviamente hay que hacerle una introducción, una presentación para decir, pues para saber de qué se trata lo que se está escribiendo. Hay que desarrollar la idea que nosotros estamos con nuestros argumentos y una conclusión, o sea, finalmente, qué es conclusión o qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar o qué es lo que queremos evidenciar con eso que estamos escribiendo. Entonces, les repito, tanto en el ensayo crítico como en los documentos que a diario nosotros escribimos como abogados. Entonces se siguen esos mismos pasos y esas mismas partes de escritura que. Y eso es básicamente lo que nosotros debemos realizar para este domingo como última actividad
de nuestra materia. Entonces, no sé ya, muchachos, si finalmente tenemos preguntas, inquietudes, dudas, ya para dar cierre a nuestra asignatura.